Capítulo 196. Mientras el suelo temblaba, tanto Minato como Shisui no pudieron evitar mostrar una mirada de gravedad en sus rostros. Aunque sabían que todas estas situaciones estaban dentro de su plan, ¿no fue la actuación de Danzo un poco demasiado buena? La actuación fue demasiado realista, ¿no? Tanto es así que ambos sintieron una profunda preocupación. Afortunadamente, al segundo siguiente el suelo volvió a temblar. Un brazo compuesto de chakra verde se extendió desde el suelo. Entonces, como un gigante, estalló con una fuerza aterradora. Innumerables fisuras se extendieron desde las puntas de sus dedos, y finalmente, por pura fuerza bruta, destrozó el suelo. Danzo, junto con Susanoo, regresaron a la superficie. En ese momento, aunque Susanoo todavía era solo la mitad de su cuerpo, ya no era un esqueleto. En cambio, se llenó de una gran cantidad de músculos compuestos de chakra verde, convirtiéndose en un verdadero gigante. Danzo, ubicado en el pozo profundo, no pudo evitar que la sangre brotara de sus ojos, y su rostro se volvió extremadamente pálido. Con una expresión extremadamente grave, gritó fríamente hacia Minato en la distancia. «Minato, ve primero a la capital. Yo mismo exterminaré a estas moscas». Aunque las palabras fueron pronunciadas con un aire de dominio, la tez pálida de Danzo hizo que la declaración estuviera lejos de ser convincente. Sin embargo, Minato dejó escapar un suspiro de alivio. Porque, tal y como habían acordado, cuando Danzo pronunció esas palabras, significó que su plan estaba a punto de llegar a su fin. El objetivo era crear la sensación de que estaba arriesgando su vida para quedarse y que sus días heroicos habían terminado. Por supuesto, esto también era para garantizar que los cazadores que aún se escondían en las sombras ya no consideraran la presencia de Minato y pudieran atacar con confianza. El mayor Danzo está a punto de cerrar la red, pensó Minato. Debe haber algún pez grande que ya haya mordido el anzuelo. Para cooperar con el plan de Danzo, Minato aún mostraba una pizca de vacilación en su rostro. Después de unos segundos, reveló una mirada determinada y habló con gran dificultad. «Entonces te dejo este lugar, anciano Danzo». Con eso, Minato activó la técnica del dios del trueno volador y desapareció del lugar. Al ver esto, muchos de los cazadores que los rodeaban dejaron escapar un suspiro de alivio. Para ser honestos, inicialmente vinieron por Danzo. En primer lugar, Danzo ya estaba gravemente herido. En segundo lugar, Minato tenía la técnica del dios del trueno volador y era básicamente imposible de matar. Entonces, la partida de Minato fue sin duda un gran alivio para ellos, permitiéndoles concentrarse en lidiar con Danzo. Así, en el momento en que Minato se fue, cientos, incluso casi 1000 cazadores lanzaron un ataque desesperado contra Danzo. Habían perdido completamente la cabeza. Se utilizaron varias armas y técnicas ninja indiscriminadamente, bombardeando constantemente el Susanoo de Danzo. Aunque no podían penetrar a Susanoo, podían debilitar continuamente su fuerza y consumir el chakra de Danzo. Lo que no sabían era que para esta expedición de pesca, Danzo había tomado prestada una cantidad considerable de chakra del 5 colas. Si bien no podía compararse con la aterradora cantidad de chakra que tenía una bestia con cola, no era algo que pudiera agotarse fácilmente. Sin embargo, para mostrar su debilidad, voluntariamente disipó a Susanoo. En lugar de eso, cargó contra la multitud con su cuerpo físico. El tantou en su mano bailaba salvajemente entre la multitud. Agudas corrientes de aire volaban como hojas de sauce con cada golpe de su espada. Cualquier enemigo que era tocado era cortado por la mitad. En ese momento parecía un rey león anciano luchando contra una manada de hienas. Aunque el sol se estaba poniendo en el oeste, el resplandor del sol todavía no era algo que pudieran alcanzar fácilmente. Así, Danzo se transformó directamente en una aterradora máquina de matar, cosechando a voluntad entre la multitud. Aunque parecía un dios de la muerte, su cuerpo en gradual descomposición aún hacía que los cazadores se mostraran reacios a rendirse. El cuerpo de Danzo estaba cubierto de cada vez más heridas. Estas heridas eran como monedas de oro que tentaban a las personas a dar un corte más, haciéndoles sentir que la victoria estaba a su alcance una y otra vez. Desafortunadamente, esta última gota de sangre parecía ser una barrera insuperable que nunca podrían cruzar. Danzo parecía que iba a caer, pero nunca lo hizo. En ese momento, los grupos mercenarios que habían estado escondidos ya no pudieron contenerse. Uno tras otro, famosos grupos mercenarios como los sepultureros se unieron a la lucha. Su participación tuvo un efecto inmediato. Danzo fue inmediatamente lanzado al aire varias veces, y solo gracias al aterrador poder defensivo de Susanoo sobrevivió.
Después de que Danzo fuera lanzado una vez más por un jutsu de liberación del viento, Shisui, usando una máscara, dijo ferozmente: todos, ya casi se acabó. El Mangekyo Sharingan de Danzo fue robado del clan Uchiha. No puede usar este poder por mucho tiempo. Solo un poco más. Solo un poco más y podremos matarlo por completo. La voz de Shisui era tan tentadora como la de un demonio del infierno. Hizo que la gente sintiera como si los cientos de millones de Ryo en recompensa estuvieran saludándolos. Hay que decir que bajo la premisa de que todos creían inconscientemente que esta misteriosa persona con cara de halcón era del clan Uchiha, las palabras de Shisui en realidad tenían mucha credibilidad. Después de todo, el clan Uchiha era el que más sabía sobre el Sharingan en el mundo ninja. Por lo tanto, las palabras de Shisui ganaron inmediatamente el reconocimiento de muchas personas. Y los hechos parecían probar también este punto. Esta vez, después de que Danzo fue derrotado, no volvió a invocar a Susanoo. Él simplemente se quedó allí solo, apoyado contra los escombros de las rocas. Su ropa estaba por todos lados hecha jirones, cubierta de sangre ya coagulada. Parecía un trozo de madera muerta, marchita y sin vida. Mira, el poder ocular de Danzo se ha agotado por completo. Le recordó Shisui con entusiasmo. Mientras todos aún dudaban, él fue el primero en lanzarse hacia adelante. La multitud, que al principio se mostraba cautelosa entre sí, al ver la acción de Shisui, inmediatamente comenzó a correr aún más rápido. Pasaron rápidamente junto a Shisui, temiendo que si llegaban un paso tarde, no obtendrían su parte de la cabeza de Danzo. Para evitar que otros atraparan a Danzo primero, incluso comenzaron a pelear entre ellos. Las personas que habían estado trabajando juntas hace unos momentos ahora tenían los ojos rojos y la intención de matar, atacándose unos a otros como enemigos. Toda la escena era un completo caos. Afortunadamente, el líder de los sepultureros estaba preparado. Primero utilizó el elemento tierra para esconderse bajo tierra y, aprovechando el caos entre la multitud, inmediatamente salió de debajo de los pies de Danzo. Lo siento, pero estos cientos de millones de Ryo en recompensa son míos ahora. En medio de las miradas renuentes y enojadas de la multitud, sonrió emocionado y cortó la cabeza de Danzo con un solo golpe. Al segundo siguiente, la sonrisa en su rostro se congeló. Porque una espada blanca como la nieve acababa de atravesar su pecho desde atrás, con gotas de sangre roja oscura goteando de la punta de la espada. Giró la cabeza con dificultad. Y para su asombro, descubrió que quien lo había matado era su propio segundo al mando. El segundo al mando del equipo de sepultureros, el líder adjunto. ¿Por qué? ¿Por qué?, preguntó con la voz teñida de sangre. Los ojos de este último brillaron con una luz diabólica y se burló. Lo siento, jefe. Realmente necesito esta recompensa. Bajo la atenta mirada de todos los presentes, giró ferozmente la espada ninja en su mano, enviando al líder directamente al más allá. Pero al segundo siguiente, su cabeza salió volando. La cabeza de Danzo también fue arrebatada. Así, la cabeza de Danzo, como una especie de tesoro, siguió cambiando de manos entre la caótica multitud. Nadie se dio cuenta de que la cabeza de Danzo, que se movía constantemente, ahora revelaba una extraña sonrisa. Un nuevo juego ha comenzado. Capítulo 197. Si la escena frente a él fuera capturada, sin duda aparecería en la portada del periódico Shinobi World United. El titular diría: el jefe de la oscuridad del Shinobi, Danzo, es sospechoso de ser ferozmente disputado. Aunque suene un tanto infernal, en realidad refleja la situación actual. La cabeza marchita de Danzo fue realmente bien recibida y ferozmente disputada por muchos cazadores. Al fin y al cabo no era una cabeza normal, sino una cabeza dorada. Una cabeza que representa cientos de millones en recompensas, una cabeza verdaderamente dorada en el sentido literal. Lo que la multitud no sabía era que la cabeza en disputa tenía una sonrisa espeluznante mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. A medida que las comisuras de su boca se levantaban gradualmente, el rostro marchito de Danzo se quebraba como corteza seca, partiéndose centímetro a centímetro. Grietas tras grietas se extendieron desde las comisuras de su boca por todo su rostro, pareciendo corteza de árbol seca. A medida que iban pasando de mano en mano, estos trozos de corteza se iban desprendiendo lentamente. Finalmente revelando su verdadera forma, papel. No, no papel. En realidad se trataba de una gran cantidad de etiquetas explosivas disfrazadas por Danzo utilizando la técnica del papel. Explotar. Danzo, emergiendo del acantilado de arriba, entrecerró los ojos, hizo una señal con la mano y encendió las etiquetas explosivas a través de la técnica.
Cuando aparecieron las chispas de la combustión, la multitud que luchaba por la cabeza de Danzo finalmente recobró el sentido. Aquella no era una cabeza de oro, sino una sentencia de muerte. Y justo habían estado peleando por esta sentencia de muerte, incluso apuñalando a sus amigos por la espalda y traicionando a sus líderes. El sonido chisporroteante del fuego quemado en sus oídos era como un demonio burlándose de su codicia e incompetencia. En ese momento sonó particularmente chirriante. Por un momento, la cabeza dorada que otrora había sido muy buscada ahora era como una papa caliente, algo que todos querían descartar y de lo que distanciarse. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Cuando Danzo encendió las etiquetas explosivas, el papel ardiente se transformó instantáneamente en innumerables llamas que explotaron hacia afuera. Auge. La ensordecedora explosión resonó en todo el campo de batalla. Las llamas mezcladas con polvo y humo se extendieron por los alrededores. Trampa. Esto es una trampa. Los cazadores que afortunadamente no se habían acercado al centro de la explosión finalmente se dieron cuenta. Pero, del mismo modo, ya era demasiado tarde. Danzo se arrancó la ropa hecha jirones de su cuerpo, dejando al descubierto su brazo derecho ceniciento. Salió de la pared del acantilado y miró hacia el campo de batalla con orgullo. Liberación de madera. Técnica del dragón de madera. Una gran cantidad de chakra brota de Danzo, formando dragones de madera que surgen del suelo. Ante las miradas horrorizadas de la multitud, estos dragones de madera retorcían sus cuerpos con libertad y flexibilidad, abalanzándose sobre la multitud con salvaje abandono. Técnica del dragón de madera. Es la técnica del dragón de madera del primer Hokage. La enorme sombra negra del dragón de madera dominaba el campo de batalla, ejerciendo una inmensa presión psicológica sobre los enemigos presentes. No tengan miedo, Danzo está gravemente herido y su chakra debe estar casi agotado. Su actuación actual no es más que un último aliento. Aguanta un poco más, este cazador todavía estaba intentando levantar la moral de sus compañeros, pero antes de que pudiera terminar su frase, un enorme dragón de madera cayó estrepitosamente. Su enorme cuerpo se frotó violentamente contra el aire circundante, produciendo un rugido aterrador. Al segundo siguiente, la sombra negra del dragón de madera lo cubrió por completo. Auge. Como una espada divina que descendía del cielo, el dragón de madera se estrelló contra el suelo. Se escuchó un gran rugido y el poderoso impacto del dragón de madera creó un profundo cráter en el suelo. El cazador, bajo el ataque del dragón de madera, fue aplastado hasta convertirse en pulpa sin ninguna resistencia. Al ver esto, los cazadores restantes finalmente perdieron todo su espíritu de lucha. Mirando a Danzo, que estaba de pie sobre el dragón de madera y miraba hacia el campo de batalla desde arriba, una sensación de desesperación se extendió entre ellos. Este hombre parecía invencible. No importaba lo debilitado que estuviera, un dios de la guerra seguía siendo un dios de la guerra. Incluso al borde de la muerte, todavía estaba fuera de su alcance. Esta sensación de desesperación pareció extenderse a todo el mundo. Después de romper algún tipo de límite, las defensas psicológicas de todos finalmente colapsaron por completo. Se produjo una derrota. Los cazadores abandonaron por completo la idea de matar a Danzo y huyeron en todas direcciones en pánico. ¿Por fin tienes miedo, no? En ese momento, Danzo había desatado su aterradora presión sin reservas. Aunque todavía le dolía levemente el pecho derecho, lidiar con estos tipos todavía era muy fácil. Se quedó en el aire como un verdadero dios de la guerra, mirando en silencio a las hormigas que huían hacia abajo. Pero ya es demasiado tarde. Danzo, que llevaba tanto tiempo pescando, claramente no tenía intención de dejarlos ir. Morir. Mientras hablaba, los dragones de madera que vagaban por el campo de batalla comenzaron a estrangular a los enemigos a la mayor velocidad. Fue solo en este momento que los cazadores finalmente entendieron por qué la liberación de madera era llamada el arma de los dioses. Y finalmente entendieron por qué el dios Shinobi pudo conquistar el mundo con solo una técnica de liberación de madera. Se puede decir que solo hoy Danzo les dio una comprensión directa del poder de la liberación de madera. Estos dragones de madera, con un impulso imparable, estaban estrangulando a todos locamente. De hecho, varias técnicas ninja tuvieron poco efecto sobre ellos. Por el contrario, debido a su gran tamaño, cada movimiento de estos dragones de madera era suficiente para causarles un daño fatal. Sin mencionar que los dragones de madera también tenían la capacidad de absorber el chakra del enemigo y convertirlo en su propio chakra. Uno a uno, los enemigos fueron recogidos por los dragones de madera y colgados de sus cuerpos como linternas. Estos enemigos adquirieron un aspecto marchito.
Esto se debió a que los dragones de madera habían absorbido casi todo el chakra de sus cuerpos. Y los dragones de madera, confiando en el chakra absorbido, curaron rápidamente las heridas en sus cuerpos. Podrían incluso volverse más gruesos y fuertes. Frente a un enemigo que se hacía más fuerte cuanto más luchaban, los cazadores no tenían ninguna posibilidad de vencer. Solo pudieron huir en pánico, dejando sus esperanzas de supervivencia al destino. A lo lejos, un hombre completamente cubierto con una gabardina negra observaba atentamente el campo de batalla. Su brazo se levantó lentamente, con arcos de electricidad parpadeando en su antebrazo cosido. Un poderoso chakra de liberación del rayo se estaba gestando en los puntos de chakra de su brazo. Con solo un pensamiento, podría transformarse instantáneamente en un deslumbrante rayo. Convergiendo en una poderosa lanza de trueno, podría cruzar una distancia de 1000 metros y aterrizar directamente en Danzo. Ante esta preciosa oportunidad de reclamar 100 millones en recompensa, este famoso cazarrecompensas del mundo subterráneo de repente dudó. Una fuerte sensación de inquietud surgió de lo más profundo de su corazón, como si liberar el jutsu condujera a algo que pudiera amenazar su vida. Este sentimiento se hizo más fuerte a medida que condensaba su jutsu. Fue esta fuerte sensación de inquietud la que, finalmente le hizo abandonar la decisión de emboscar a Danzo. Mirando a Danzo, que estaba cubierto de heridas en el dragón de madera, Kakuzu dejó escapar un suspiro de mala gana. Olvídalo. Tomó una decisión y los arcos eléctricos en su brazo se disiparon instantáneamente en el aire. Luego se levantó rápidamente del suelo y se retiró a lo largo de una ruta preestablecida. La avaricia no es buena. Este es el credo de vida de Kakuzu. A él le gustan las recompensas y el dinero, pero siempre recuerda este resultado final. Y es precisamente gracias a su firme adhesión a este principio que ha podido sobrevivir desde la era de Hashirama Senju hasta el presente. Y vivir bien. De lo contrario, habría muerto a manos de ese hombre hace mucho tiempo, aunque Danzo frente a él no tenía la aterradora presión de Hashirama Senju, la sensación de peligro que traía no era menor. Así que Kakuzu decidió ir a lo seguro. Para salir corriendo. Sin embargo, él quería irse, pero un viejo pescador no quería dejar ir a ese gran pez. En palabras de Danzo de su vida pasada, como los peces no muerden el anzuelo, también sé un poco sobre técnicas de pesca con rayos. Así, llegó el momento en que Kakuzu decidió retirarse. Una figura emergió del denso bosque detrás de él. Estoy pensando en irme ahora, ¿no es demasiado tarde? El cazador de recompensas inmortal, Kakuzu. Capítulo 198. El shinobi de la oscuridad de Konoha, Shimura Danzo. Kakuzu, envuelto en su gabardina, entrecerró los ojos y una expresión grave emergió de su interior. ¿Cuándo ocurrió? Kakuzu miró de reojo a Shimura Danzo, que todavía estaba luchando en el campo de batalla. Claramente la figura que luchaba allí era un clon. Pero a pesar de haber seguido de cerca cada movimiento de Danzo, ¿por qué lo habían engañado? Además, Danzo parecía poseer una poderosa habilidad de reconocimiento. De lo contrario, habría sido imposible detectar fácilmente a alguien escondido a 1 kilómetro de distancia. En el momento en que Kakuzu vio a Danzo, un aluvión de especulaciones pasó por su mente. Estos eran los conocimientos y hábitos que había acumulado durante décadas. Como un antiguo que había sobrevivido de la era de Hashirama Senju, la inteligencia de combate de Kakuzu ciertamente no faltaba. Al notar la mirada vacilante de Kakuzu, Danzo adivinó de inmediato sus pensamientos y dijo con indiferencia: no se preocupe, esta vez no tengo malas intenciones. Solo deseo invitar al señor Kakuzu a unirse a la raíz de Konoha. La mirada de Danzo era sincera. Por supuesto, esa también era su verdadera intención. En la historia original, solo había un puñado de cazarrecompensas que podían llamar su atención. Kakuzu, como miembro de Akatsuki y con una fuerza de combate significativa, era sin duda el que Danzo más quería reclutar. Si pudiera traer a este hombre a Root, sin duda mejoraría enormemente el poder de combate de Root. Sin embargo, Kakuzu expresó su escepticismo. Después de todo, el título La oscuridad del shinobi era bien conocido en todo el mundo ninja. ¿Quién sabía cuál era el verdadero plan de Danzo detrás de la invitación? ¿Qué pasaría si lo atrajeran a Konoha y luego lo atacara una turba? Además, en comparación con servir a una organización, Kakuzu prefería la libertad de perseguir dinero. Entonces preguntó: ¿qué pasa si me niego? Al escuchar esta pregunta, no hubo sorpresa en el rostro de Danzo. Había anticipado que Kakuzu diría eso. Después de todo, las personas fuertes tienen personalidad, y Danzo lo entendía perfectamente. Por lo tanto, ya se había preparado.
Esto era para emular la forma en que Pain reclutaba miembros en la historia original, mediante la fuerza. Si el señor Kakuzu no me concede el honor, entonces también estoy algo familiarizado con el combate cuerpo a cuerpo. Con estas palabras, el cuerpo marchito de Danzo de repente irradió un aura asombrosa. Su único ojo expuesto emitía una alarmante intención de matar. Esta intención de matar no fue fingida. Si la otra parte realmente rechazara su invitación, sería mejor estrangularlo que dejar que tal fuerza de combate cayera en manos de enemigos potenciales. En este sentido, Danzo, apodado la oscuridad del shinobi, no mostraría la más mínima piedad. Sintiendo la intención asesina de Danzo, Kakuzu no se quedó atrás y desató un aura aterradora. Señor Danzo, no quiero causar problemas, pero si persiste en obligarme, no me culpe por ser descortés. Ante la amenaza de Danzo, aunque Kakuzu estaba cauteloso, no tenía miedo. Si la otra parte insistiera en obligarlo, entonces sería necesaria una buena pelea. En respuesta, Danzo mostró una expresión de tal como pensaba. Dado que ese es el caso, entonces no tengo más remedio que poner a prueba las habilidades del señor Kakuzu. No era que Danzo estuviera ansioso por pelear, sino que, para controlar a alguien del calibre de Kakuzu, uno debe demostrar un poder abrumador. Solo así se podía imponer verdaderamente respeto y sumisión. Por eso Danzo inició el conflicto. Al oír la reiterada provocación de Danzo, Kakuzu finalmente perdió la paciencia. Aunque era cauteloso, no era cobarde ni débil. Entonces utilizó directamente una técnica de parpadeo corporal y de repente apareció frente a Danzo. Entonces, el grueso brazo debajo de la gabardina salió disparado, lanzando un puñetazo que se estrelló contra Danzo. Con la cooperación del Sharingan y el Byakugan, los movimientos de Kakuzu eran completamente visibles. Así que Danzo reaccionó primero. Habiendo aumentado su fuerza a un nivel A, decidió recibir el golpe de frente. Girando su cintura, girando su cuerpo, balanceando su puño y explotando con poder, los movimientos de Danzo eran suaves y fluidos. Por un momento, los dos golpes feroces chocaron en el aire. La aterradora fuerza incluso apretó y deformó el aire, produciendo un rugido. Aunque la fuerza de Danzo en este momento ya era bastante formidable, todavía parecía algo insuficiente cuando se enfrentaba a Kakuzu. Bajo la piel del brazo de este último, líneas negras como cables de acero estallan con una fuerza asombrosa. De hecho, la fuerza todavía no es mi punto fuerte, pensó Danzo después de sentir el poder del oponente. Cambió decisivamente su movimiento. Al instante, un chakra verde brotó de su cuerpo y un gigante de chakra verde brillante se elevó del suelo. Danzo activó a Susanoo sin dudarlo. El aterrador puño masivo del Susanoo se estrelló y Kakuzu se retiró rápidamente, cruzando los brazos para recibir el golpe. La inmensa fuerza envió a Kakuzu volando hacia atrás. Dio vueltas en el aire durante lo que pareció una eternidad antes de finalmente recuperar la compostura y clavar los pies en el suelo para desacelerar. El suelo fue excavado en dos zanjas profundas, cada una de decenas de metros de largo, antes de que finalmente se detuviera. ¿Este es el poder del clan Uchiha? Los ojos de Kakuzu brillaron con un destello de anhelo. A lo largo de los años, había consumido innumerables corazones y adquirido una variedad de jutsu. Pero el Sharingan, uno de los linajes más poderosos y misteriosos del mundo ninja, siempre lo había eludido. Si pudiera obtener el corazón de la oscuridad del shinobi que estaba frente a él, Kakuzu no se atrevía a imaginar cuánto crecería su miedo al rencor terrestre. Ante ese pensamiento, el corazón de Kakuzu ardió de emoción. Enfrentarse a un enemigo como tú, contenerse parece un poco arrogante, dijo Kakuzu con frialdad, arrancándose la gabardina para revelar su robusto cuerpo, cubierto de suturas. Una parecía un zombi cosido a partir de diferentes partes del cuerpo. En el segundo siguiente, innumerables hilos negros brotaron frenéticamente de estas suturas. Bajo la atenta mirada de Danzo, estos hilos se juntaron lentamente sobre sus hombros, formando dos cabezas monstruosas. Encima de las dos cabezas había una máscara roja y otra azul. Esta es la técnica secreta que obtuve de Takigakure, territorio rencor miedo. Una rara nota de nostalgia se deslizó en la voz de Kakuzu, pero fue rápidamente reemplazada por la intención de batalla en sus ojos. Déjame mostrarte mi jutsu compuesto a continuación. Kakuzu dobló ligeramente las rodillas y formó sellos con las manos. Mientras tanto, las máscaras rojas y azules que habían crecido sobre sus hombros abrieron la boca. La máscara roja condensó una gran cantidad de chakra de liberación de fuego, que luego se transformó en un furioso torrente de llamas. Liberación de fuego. Dolor de cabeza.
La máscara azul condensó una gran cantidad de chakra de liberación del viento, comprimiéndolo en un flujo de aire de alta velocidad. Liberación de viento. Daño por presión. Como dice el refrán, el viento ayuda al fuego. Con el impulso del flujo de aire a alta velocidad, las llamas de la máscara roja aumentaron instantáneamente varias veces, convirtiéndose en un imponente mar de fuego que envolvió a Danzo. Al sentir la aterradora ola de calor que se dirigía hacia él, la admiración de Danzo se hizo aún más fuerte. Es una fusión de jutsus tan bien coordinada que su fuerza ya está a la par con la de Hiruzen, reconoció Danzo sobre la habilidad de Kakuzu en el jutsu compuesto. Por supuesto, esto solo se refería a la fusión de dos transformaciones de la naturaleza. Hasta donde Danzo sabía, el jutsu compuesto más poderoso de Kakuzu era una fusión de 3 transformaciones de naturaleza. En contraste, Hiruzen Sarutobi podía combinar 5 naturalezas. En este sentido, nadie en el mundo ninja podía superarlo. Dicho esto, frente al aterrador mar de fuego, Danzo no tomó ninguna medida especial. Él simplemente se mantuvo firme y activó a Susanoo para resistir el ataque. Al final, esta decisión aparentemente imprudente resultó efectiva. El enorme gigante verde se alzó como un imponente arrecife, inquebrantable ante las implacables olas de fuego. Si eso es todo lo que tienes, debo decir que estoy decepcionado, Kakuzu, dijo Danzo con indiferencia. Después de todo, tenía grandes expectativas para Kakuzu. Tal vez para demostrar su fuerza, en el momento en que Danzo terminó de hablar, la mano de Kakuzu salió disparada del suelo como un rayo. Su objetivo era agarrar el tobillo de Danzo, pero no esperaba que todos sus movimientos quedaran expuestos en el campo de visión de 360 grados de Danzo. Así, Danzo esquivó su ataque con antelación. Luego sacó su tantou de su cintura, reunió el afilado chakra de liberación del viento y desató una espada de viento a corta distancia, golpeando el pecho de Kakuzu mientras atravesaba el suelo. Al instante, el tantou de Danzo cortó la piel del oponente. Al segundo siguiente, el flujo de aire de alta velocidad que giraba alrededor de la espada chocó con el Grudgefear de la Tierra Negra escondido debajo de la piel de Kakuzu. Por un momento se escuchó un sonido aterrador y chirriante, como el de una motosierra cortando cables de acero. Al mismo tiempo, innumerables chispas volaron entre el tantou y el Ear Grudgefear. La expresión de Kakuzu cambió y rápidamente lanzó un puñetazo hacia la cara de Danzo. Al ver esto, Danzo no tuvo más remedio que retirarse. Después de esquivar el golpe, volvió a evaluar a su oponente. Tras sufrir el corte del elemento viento, el temor al rencor terrestre en el pecho de Kakuzu sufrió daños. Varias líneas negras fueron cortadas, no muchas, pero aún así dejaron una profunda cicatriz en su pecho. Si hubiera usado la espada de viento, podría haber funcionado, Danzo especuló para sus adentros. Dado que el Rasengan de Naruto podía destruir el cuerpo de Kakuzu, la espada de viento, que enfatizaba aún más el poder de corte, también debería representar una amenaza significativa para el cuerpo de Kakuzu. Su temor al rencor de la tierra no podría ser más duro que la armadura de liberación del rayo del tercer Raikage, ¿verdad? Valió la pena intentarlo. Después de todo, este tipo tuvo varias vidas. Mientras Danzo analizaba a Kakuzu, Kakuzu le hacía lo mismo. En primer lugar, estaba el gigante verde con sus formidables capacidades de ataque y defensa. La debilidad residía en que no podía cubrir los pies. Kakuzu había intentado aprovechar esta debilidad para lanzar un ataque sorpresa contra Danzo. Desafortunadamente, este tipo también poseía una aterradora habilidad de reconocimiento. Por muy oculto que fuera el ataque, sería detectado. Kakuzu lo demostró con la herida en su pecho. Además, estaba el incomparable jutsu liberación del viento del mundo ninja. El flujo de aire a alta velocidad fue suficiente para atravesar su orgulloso temor al rencor de la tierra. Aunque solo se pudo cortar una pequeña parte, no se podía descartar que Danzo tuviera una técnica de liberación del viento aún más poderosa. Tenía que ser cauteloso. Kakuzu se estabilizó y el miedo al rencor de la tierra en su cuerpo rápidamente reparó las heridas. Al mismo tiempo, innumerables líneas negras se desprendieron de su cuerpo. Dado que el combate cuerpo a cuerpo supone un riesgo demasiado grande, solo puedo recurrir a ataques de largo alcance. Capítulo 199. Kakuzu formuló rápidamente su próxima estrategia de combate basándose en el desempeño de Danzo. Con un frenético retorcimiento del miedo al rencor de la tierra debajo de su piel, las dos máscaras en sus hombros se separaron rápidamente. Innumerables líneas negras surgieron de las suturas, adhiriéndose a las máscaras y formando dos terroríficos monstruos negros a la izquierda y derecha de Kakuzu.
No solo eso, sino que también lanzó dos máscaras más de una vez. Una era una bestia con máscara de atributo agua, y la otra era una bestia con máscara de atributo rayo. En cuanto a la máscara de atributo tierra, que tenía la defensa más fuerte, la mantuvo dentro de su cuerpo para protegerse ante cualquier posible contingencia. Las cuatro máscaras de atributos formaron cuatro monstruos negros de diferentes tamaños y formas. La bestia con máscara de atributo agua fue la primera en lanzar un ataque. Liberación de agua. Cortina de agua. El chorro de agua a alta presión salió disparado de su boca, girando a gran velocidad mientras se precipitaba hacia Danzo. ¿Planeas usar ataques de largo alcance contra mí? Danzo vio las intenciones del oponente de un vistazo. En ese caso, el Mangekyo Sharingan en sus ojos giró lentamente. Danzo no eligió seguir usando a Susanoo para resistir el ataque. Tenía una mejor manera de lidiar con este tipo de ataque. Frente al poderoso chorro de agua que podía partir montañas y hender la tierra, Danzo disipó a Susanoo y lentamente levantó la palma de su mano. Este movimiento dejó a Kakuzu completamente desconcertado. Pero como ya había hecho su movimiento, no había razón para detenerse. Bajo su control, el chorro de agua se estrelló. El rostro de Danzo permaneció tranquilo mientras presionaba suavemente su palma contra el chorro de agua entrante. Camino preta. Absorción. En un instante, la habilidad de nivel 6 Caminos del Rinnegan absorbió por completo el ataque de Kakuzu. No quedó ni una sola gota de agua en el aire. Parecía como si el chorro de agua se hubiera desvanecido en el aire. Esta situación dejó a Kakuzu, un shinobi veterano con décadas de experiencia en combate, aturdido en el lugar. ¿Capaz de algún tipo de jutsu de absorción? Con razón eres la oscuridad de los shinobi. Un oponente realmente duro. El tono de Kakuzu era extremadamente serio. Pero su amplia experiencia en combate le decía que ningún jutsu en este mundo era perfecto. La habilidad de Danzo debe tener sus propios inconvenientes. En cuanto a dónde se encontraban estos inconvenientes, Kakuzu necesitaba investigar más. Así pues, llegó el momento de que la máscara con atributo rayo subiera al escenario. Liberación del rayo. Falsa oscuridad. Una luz eléctrica deslumbrante se formó en la boca de la máscara y, finalmente, se transformó en una lanza de relámpago con un brillo eléctrico intenso que atravesó el aire. Y no se trató de un ataque único, sino de un ataque continuo y de alta frecuencia. Como una ametralladora, un rayo siguió a otro, sin dejar tiempo para reaccionar. Lo más fatal es que cada golpe tenía el poder del ataque con toda la fuerza de un Jounin de élite. Por un momento, el campo de batalla se llenó de luces eléctricas destellantes y rugidos atronadores. Bajo el destello del relámpago, la respuesta de Danzo siguió siendo tan simple y sin adornos como siempre. Extendió la palma de su mano, permitiendo que las lanzas de rayos golpearan el centro de su palma una tras otra. Esas afiladas lanzas de relámpago desaparecieron en el momento en que tocaron su palma. La palma de Danzo era como un pozo sin fondo, un pozo que ninguna cantidad de rayos podría llenar. Liberación relámpago tampoco funciona, y esta habilidad no tiene tiempo de recuperación. Cuanto más analizaba Kakuzu, más sudor frío le brotaba. De hecho, la razón por la que utilizó ataques de liberación de rayo de alta frecuencia fue principalmente para probar el tiempo de recuperación de la habilidad de Danzo. Desgraciadamente, parecía que podría utilizarse de forma continua. Los siguientes son los ataques de otros atributos. Kakuzu entrecerró los ojos y los dos monstruos a su izquierda y derecha dejaron escapar rugidos silenciosos. Liberación de viento. Cuchillas de viento. El monstruo con máscara de atributo viento escupió espadas de viento, pero el resultado fue el mismo. Fueron bloqueadas por Danzo. Luego, el monstruo con máscara de atributo fuego vomitó un mar de fuego, todavía sin ningún resultado. Entonces, ¿la debilidad no está en el atributo? Después de que las llamas se disiparon, el aire circundante todavía estaba lleno de calor, lo que causaba irritación. Especialmente Kakuzu, que estaba enfrentándose a Danzo. Nunca esperó que sus métodos de ataque más fuertes fueran frustrados uno por Danzo. Estuvo tentado de intentar atacar con un Kekkei Genkai. Desafortunadamente, no había recolectado ningún corazón con límite de linaje. ¿Qué tal? ¿Es necesario seguir investigando? Danzo bajó lentamente la palma de su mano, colocó su otra mano sobre el tantou en su cintura y preguntó con calma. Los chorros de agua, las lanzas de relámpagos, las hojas de viento y el mar de fuego de hace un momento no dejaron rastro en él. El rostro de Danzo estaba lleno de calma, y su actuación ejerció una inmensa presión sobre Kakuzu.
Y este era precisamente el efecto que Danzo quería lograr. Solo aplastando gradualmente todos los orgullosos métodos de ataque de Kakuzu y derrotándolo con una postura abrumadora, Danzo podría traer a este gran general a sus filas. Para ser honesto, si Kakuzu hubiera usado el Jutsu Liberación Tierra, Danzo tal vez no habría podido permanecer tan indiferente. La sensación de presión que creó probablemente se habría reducido mucho. Porque la gran mayoría de los lanzamientos de la Tierra utilizan chakra para atacar a través del suelo o las rocas. Danzo no podía absorber estas cosas que ya existían en la naturaleza. Afortunadamente, una larga vida había cultivado un estilo de combate muy conservador y cauteloso en Kakuzu. Ya sea en la historia original o ahora, la máscara de atributo tierra de Kakuzu se usaba principalmente para defensa. Su función específica era utilizar la liberación tierra para crear lanzas de tierra, endureciendo aún más su cuerpo y mejorando sus capacidades defensivas. Por lo tanto, su rostro se volvió sombrío, incapaz de sondear las debilidades de Danzo. Maldita sea, al final, parece que solo puedo decidir el resultado a través del combate cuerpo a cuerpo. Para ser justos, las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Kakuzu eran definitivamente de primera categoría. La capacidad de transformación de Ard-Grudgefear hizo que sus métodos ofensivos fueran bastante diversificados. La capacidad de defensa que aportaba Ard-Release, Art-Spear era como añadirle alas a un tigre. Pero el liberación del viento que Danzo acababa de mostrar era demasiado intimidante para Kakuzu. Además, Kakuzu tenía un presentimiento. El tipo que estaba frente a él probablemente tenía algún tipo de técnica de matar de un solo golpe. Sin embargo, las cosas habían llegado a este punto y él solo podía intentarlo. Después de tomar una decisión, los 4 monstruos de máscara negra al lado de Kakuzu pisotearon el suelo al unísono. La inmensa fuerza hizo que saltaran alto en el aire, como balas que se estrellaban contra Danzo. Finalmente, llegamos al combate cuerpo a cuerpo, ¿eh? Frente a los 4 monstruos que se aproximaban, Danzo sacó lentamente su tanto y lo imbuyó con chakra de liberación del viento. Al segundo siguiente, los monstruos descendieron del cielo. El tremendo peso hizo temblar el suelo. Para ser honesto, aunque estos monstruos eran de gran tamaño, su velocidad estaba lejos de ser rápida. El Sharingan podría capturar fácilmente sus movimientos. Ya basta de sondeos. Danzo habló en voz baja. Los 3 Tomoe en sus ojos se conectaron una vez más. Al mismo tiempo, se quitó la venda que cubría el otro ojo. El aterrador poder de sus ojos estalló como un maremoto en un instante. A continuación, iba a dejar que Kakuzu sintiera lo que era el verdadero poder. Los 4 monstruos negros lanzaron ataques contra Danzo desde diferentes direcciones. Un gigante verde surgió entre ellos. Bajo el control de Danzo, este gigante Susanoo mostró una agilidad notable. Era completamente diferente a la situación de ese momento, donde solo podía soportar pasivamente los golpes del cerco. Fue como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente. Bloqueó sin esfuerzo los golpes de los monstruos negros y contraatacó con un fuerte golpe en la cara del monstruo de atributo agua. Este golpe tenía mucho peso. Después de todo, estos monstruos negros eran un tamaño mucho más pequeño que Susanoo. Parecía un adulto golpeando a un niño. La aterradora fuerza que estalló lo envió volando directamente. Al ver esto, el monstruo con máscara de atributo rayo detrás de Danzo abrió rápidamente su boca y una gran cantidad de rayos comenzó a condensarse en su interior. Pero la visión de Danzo era de 360 grados sin puntos ciegos, y él se dio cuenta de esto en primer lugar. Así, cuando el gigante verde se dio la vuelta, abrió su caja torácica. Al segundo siguiente, innumerables flechas de luz verde brotaron de él como una fuerte lluvia. El monstruo con atributo rayo, cubierto por las flechas de luz, fue suprimido instantáneamente, y el rayo en su boca también se disipó. Los otros 2 monstruos enmascarados se prepararon para apoyar a la izquierda y a la derecha, pero ambos fueron bloqueados por Susanoo. Aprovechando esta oportunidad, Danzo saltó directamente. Él abandonó Susanoo. La técnica del parpadeo del cuerpo de agua obtenida de Danzo brilló una vez más. En el momento en que las flechas de luz se detuvieron, Danzo apareció inmediatamente frente al monstruo con máscara de atributo rayo. En un instante, con un destello de luz de hoja blanca. La máscara azul oscuro en la cabeza del monstruo se cortó instantáneamente en 2. Aunque Kakuzu era conocido como el ninja inmortal. De hecho, todavía tenía debilidades. Esas son estas máscaras. Los monstruos creados por Ard-Grudgefear, su núcleo se encuentra en estas máscaras.
En otras palabras, estas máscaras son en realidad los corazones de Kakuzu. Es que tiene 5 corazones así. Y puede prolongar su vida útil reemplazando constantemente corazones. Y en el momento en que la máscara de atributo rayo fue cortada por Danzo, significó que Kakuzu ya había perdido una vida. Sin embargo, Kakuzu no se quedó de brazos cruzados. Mientras Danzo usó a Susanoo para inmovilizar a 2 monstruos, Kakuzu no usó también 2 monstruos para inmovilizar a Susanoo. Así, en el momento en que Danzo cortó la máscara, Kakuzu, que tenía el corazón de atributo tierra, lanzó otro ataque desde el subsuelo. Esta vez no participó en un combate cuerpo a cuerpo, sino que manipuló el Earthgrud Gefear para que emergiera del suelo, rodeando a Danzo desde todas las direcciones. Justo ahora, debido a la diferencia de altura, Danzo solo pudo saltar para matar al monstruo de la máscara. Por lo tanto, en ese momento su estado estaba en el aire. Es decir, Danzo, rodeado de innumerables Earthgrud Gefear, no tenía ningún punto de apoyo para tomar prestada fuerza para evadir. En cuanto a usar el Paper Release para crear alas para volar hacia el cielo, ahora parecía un poco lento. Kakuzu no le daría esta oportunidad. Parecía que Danzo ya había caído en un callejón sin salida. Mientras el miedo al rencor de la tierra enredara firmemente al oponente, la victoria seguramente le pertenecería. Aunque Kakuzu todavía se sentía incómodo en su corazón. Él tenía claramente la ventaja, pero sentía que no era tan sencillo, su preocupación se confirmó en el segundo siguiente. Los labios de Danzo se curvaron. ¿Es una trampa después de todo? Con su visión de rayos X, había descubierto hacía tiempo los preparativos que Kakuzu había hecho bajo tierra. Por lo tanto, esta vez, naturalmente, vino preparado. Pero ¿quién te dijo que una persona solo puede pilotar un robot? Aunque Kakuzu no entendió las palabras de Danzo, eso no le impidió sentir una asombrosa intención asesina sobre él. Ante la mirada incrédula de Kakuzu, una gran cantidad de chakra azul claro surgió del cuerpo de Danzo. Frente a él, se formó un nuevo gigante Susanoo. Innumerables líneas negras, como cables de acero, convergieron rápidamente. El miedo al rencor de la tierra, que originalmente era suficiente para envolver a Danzo en una bola de masa, ahora parecía una especie de obra especial, atada al brazo de Susanoo. Al ver esta escena, la primera reacción de Kakuzu fue correr. Esta también fue la razón principal por la que pudo sobrevivir bajo el mando del primer Hokage. El punto principal era seguir su corazón. Entonces, inmediatamente utilizó el Jutsu Liberación Tierra y perforó más profundamente bajo tierra sin mirar atrás. Pero ¿cómo pudo Danzo dejar ir a ese gran pez que finalmente había mordido el anzuelo? Un enorme orbe de chakra azul se formó dentro del gigante azul en el primer momento. Este orbe era tan grande como un adulto. Danzo lo sujetó con su mano y luego usó el Byakugan para bloquear firmemente a Kakuzu, que se había sumergido bajo tierra. Se acabó. El orbe giró hacia abajo a una velocidad extremadamente rápida. Al segundo siguiente, la aterradora luz blanca se tragó directamente todo el campo de batalla. El suelo donde se escondía Kakuzu se derritió como mantequilla bajo este feroz impacto y desapareció en un instante. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leiken en YouTube capítulo 200. La luz brillante se desvaneció gradualmente, revelando un enorme cráter en el centro del campo de batalla. En las profundidades del cráter, Danzo estaba con su Tantou, su espada atravesando el pecho de Kakuzu. La sangre carmesí fluía incesantemente del torso de Kakuzu, mientras que la espada misma estaba imbuida de un denso chakra de liberación del viento. El aire circundante oscilaba entre la luz y la oscuridad, como si incluso el espacio mismo estuviera siendo afectado. Este era el jutsu de liberación del viento de rango S que Danzo había creado él mismo. La cuchilla del viento. Sométete o muere. Danzo retiró lentamente el Tantou del cadáver, se giró y miró a los 3 monstruos restantes. Un aura aterradora emanó de él. Gracias al miedo al rencor de la tierra, Kakuzu tenía 5 corazones, cada uno representado por una máscara de un elemento diferente. En ese momento, Danzo ya había destruido las máscaras de rayo y tierra. Pero mientras las máscaras no desaparecieran todas, Kakuzu no moriría verdaderamente. Incluso si su cuerpo sufriera graves daños, mientras los corazones externos regresaran a su cuerpo, podría seguir sobreviviendo. Ante la elección que les había dado Danzo, los 3 monstruos enmascarados se miraron y finalmente tomaron su decisión. Todos sus enormes cuerpos se arrodillaron en el suelo, mostrando sumisión a Danzo. Al ver esto, una expresión de satisfacción finalmente apareció en el rostro de Danzo.
Disipó el chakra de liberación del viento en el tantou que tenía en la mano, lo hizo girar y lentamente lo envainó en su cintura. Una suave brisa rozó su cabello negro, dándole un aura algo sombría. Devolver. La voz de Danzo fue como una orden, y los tres monstruos enmascarados se movieron inmediatamente, corriendo hacia el lado de Kakuzu a la mayor velocidad. Luego, se dispersaron en innumerables líneas negras, reingresando al cuerpo de Kakuzu a lo largo de las líneas de sutura. Las tres máscaras también reaparecieron en su pecho. Con los corazones nuevamente en su lugar, el cuerpo de Kakuzu finalmente abrió los ojos. Lo primero que vio fue la mirada penetrante de Danzo. El rostro de Danzo estaba tranquilo, sin mostrar signos de anticipación u obsesión. Parecía que para él, someter a Kakuzu era simplemente algo que hacía por capricho. Pero fue precisamente esa actitud la que hizo que Kakuzu se sintiera insignificante una vez más. La última vez que se sintió así fue cuando se enfrentó al dios Shinobi. En aquel entonces, la sola mirada de Hashirama Senju fue suficiente para asustarlo. En cuanto a Danzo, había aplastado completamente a Kakuzu desde el jutsu hasta el taijutsu. Incluso hizo que Kakuzu comenzara a dudar si Danzo tenía alguna debilidad. Podía absorber y sellar ataques de largo alcance. Podía convocar a Susanoo para el combate cuerpo a cuerpo. Podía usar jutsus sensoriales de alcance ultra amplio para detectar emboscadas de forma preventiva. ¿Cómo se suponía que debía pelear? Kakuzu sintió que todas sus orgullosas habilidades eran inútiles frente a Danzo. Y la realidad efectivamente fue así. Sin duda, Kakuzu era fuerte en todos los aspectos y casi no tenía debilidades. Pero el problema era que sus habilidades estaban demasiado distribuidas uniformemente. Ninguno de ellos era lo suficientemente poderoso como para desempeñar un papel decisivo. Fue por eso que Danzo lo reprimió por completo. Sus corazones ya tomaron su decisión. ¿Y ustedes qué? Danzo preguntó con voz ronca. Aunque su tono era plano, Kakuzu no tenía ninguna duda sobre la crueldad de Danzo. Estaba seguro de que si pronunciaba una sola palabra de negativa, se enfrentaría inmediatamente a un ataque fatal. En respuesta, Kakuzu solo pudo dejar escapar una sonrisa irónica. Puedo unirme a Root, pero solo aceptaré órdenes tuyas, la oscuridad del shinobi. Y dame un límite de tiempo. Kakuzu presentó sus condiciones. Para él, que poseía el miedo al rencor de la tierra, el tiempo no era un factor significativo. Incluso 10, 20 o incluso 30 años era un lapso pequeño para Kakuzu, quien tenía una larga vida. Mientras pudiera sobrevivir, eventualmente recuperaría su libertad. Naturalmente, Danzo estaba feliz de aceptar. Está bien, solo necesito que me des 20 años. Con eso, Danzo sacó una máscara de su bolsillo y la arrojó a la mano de Kakuzu. A partir de ahora, tu nombre en clave será Ox. Perteneces al escuadrón de la rama terrestre de Root y me reportas directamente a mí. Un Kakuzu, con una fuerza del nivel de Kage, era sin duda un candidato adecuado para el escuadrón de la rama terrestre. De esta manera, el escuadrón de la rama terrestre de Danzo ahora contaba con 5 miembros. Kakuzu, por supuesto, no tenía objeciones al arreglo de Danzo. La situación actual era más fuerte que cualquier individuo, y aunque tuviera objeciones, parecían inútiles. En cuanto a las 2 máscaras que destruí, puedes elegir entre esos tipos primero. Cuando haya un candidato adecuado, intentaré organizarlo para usted. Danzo levantó la barbilla para indicar. La escena del otro lado ya había llegado a su fin. Aunque era solo un clon, los cazadores subterráneos que ya estaban aterrorizados no tenían voluntad para resistirse. Sin mencionar que fuera del cerco, estaban Minato, el cuarto Hokage, y Shisui, conocido como el parpadeo corporal, esperando. Estaban verdaderamente atrapados y sin salida. Entonces, cuando Danzo regresó al valle con Kakuzu, un gran grupo de cazadores ya había sido atado por el clon de Danzo usando el elemento madera. No solo eso, sino que en las ramas creadas por liberación de madera, también había cientos de cadáveres marchitos colgando. Todos ellos eran aquellos cuyo chakra había sido drenado por la liberación de madera. Al ver a Danzo y Kakuzu con la máscara de cabeza de buey, Shisui finalmente detuvo su trabajo. Sensei, el campo de batalla ha sido prácticamente limpiado. Un total de 216 prisioneros y 406 cadáveres. Es una cifra sorprendente. Aunque la mayoría de ellos son ninjas errantes, menores y oportunistas, que quieren aprovecharse del caos. Pero tal cantidad ya es suficiente para resultar sorprendente. Se puede decir sin dudar que si se organizaran en una unidad, serían suficientes para aplastar a todos los países excepto a las 5 grandes naciones.
Por supuesto, la tierra de la lluvia es una excepción. Esto también prueba indirectamente lo grande que es para ellos la tentación de matar a Danzo. No solo pueden obtener una recompensa enorme, sino que lo que es más importante, pueden volverse famosos de la noche a la mañana y convertirse en una figura importante en el intercambio de dinero clandestino. Se puede decir que pueden ganar tanto fama como fortuna. Lamentablemente, los grandes beneficios a menudo conllevan riesgos que los acompañan. Y este riesgo obviamente está más allá de su imaginación. Mirando los cadáveres esparcidos por todo el suelo, Danzo le preguntó a su nuevo subordinado a su lado. Si no me equivoco, deberías estar muy familiarizado con la lista de recompensas del mercado de cambio clandestino. Kakuzu se quedó desconcertado. ¿Más que familiar? Incluso sé que quien actualmente encabeza la lista es tu cabeza. Sin embargo, un comentario tan rebelde es algo que Kakuzu nunca se atrevería a decirle a su nuevo jefe. Así que simplemente asintió y dijo, mientras esté en la lista de recompensas, lo reconozco. Kakuzu habló con gran confianza. Porque así era la realidad. Impulsado por su afán de lucro, llevaba décadas persiguiendo a diversos objetivos. Los cazarrecompensas, aunque se dedican a cazar objetivos y cobrar recompensas, inevitablemente se hacen enemigos en el proceso. No es raro que acaben siendo objetivos, con sus propias recompensas puestas sobre sus cabezas. Así, Danzo creía que estos cadáveres podrían aportar ingresos considerables a Root. Al escuchar esto, Kakuzu, detrás de la máscara de buey, sus ojos se iluminaron. No tenía otras aficiones. Su mayor pasión en la vida era el intercambio de recompensas. Aunque no le faltaba dinero, seguía entusiasmado con su trabajo. De lo contrario, en la cronología original, no habría trabajado con tanto ahínco para la organización Akatsuki durante tanto tiempo, cosechando logros con ahínco. Entonces, con el permiso de Danzo, inmediatamente comenzó a identificar cuidadosamente los objetivos valiosos entre la pila de cadáveres. Pronto, uno por uno, fue eligiendo a los peces gordos. Sus recompensas variaban entre 5 y 20 millones. Por ejemplo, el líder del grupo mercenario sepulturero tenía una recompensa de 14 millones de ryō, lo que era una ganancia significativa incluso para Root. ¿Y aquellos con recompensas inferiores a 5 millones? Lo siento, no merecían la atención del cazador inmortal. Tras seleccionar los cadáveres valiosos, Kakuzu, con la máscara de buey, se dirigió a la zona de prisioneros. Esta vez, su objetivo era elegir presas adecuadas. Como acababa de perder 2 corazones, era una buena oportunidad para reponerlos. Para evitar que los cautivos hicieran demasiado ruido, Danzo usó directamente el elemento madera para sellarles la boca. Así, todo el proceso de Kakuzu fue fluido y silencioso. Tras comparar la información en su mano y seleccionar los objetivos adecuados, extendió la mano con rapidez y atravesó el pecho de un prisionero, extrayendo su corazón a la fuerza. Luego, numerosas líneas negras lo envolvieron, creando una nueva máscara elemental. Esta aterradora escena hizo palidecer a todos los prisioneros. Sin embargo, atados por el elemento madera, no podían moverse y solo podían observar con horror cómo se desarrollaban los acontecimientos ante sus ojos. Después de que Kakuzu absorbió con éxito 2 corazones y repuso sus máscaras, Shisui le preguntó a Danzo. «Sensei, ¿qué deberíamos hacer con el resto de estos tipos?» Al oír a Shisui llamar a Danzo Sensei, los cazadores capturados abrieron los ojos de par en par. Era como si dijeran, «maldita sea». Así que es discípulo de Danzo. Con razón es tan siniestro. Siendo honestos, si no fuera por Shisui al frente, estos cazadores no habrían sido sometidos tan fácilmente. Desafortunadamente, se dieron cuenta demasiado tarde. Al escuchar la pregunta de Shisui, Danzo miró a los cazadores y dijo, que la aldea envíe a alguien para que los recoja. Pueden ser reciclados en la aldea. Danzo decidió su destino con naturalidad. Shisui asintió, y su mirada hacia los prisioneros se volvió extremadamente fría, como si estuviera viendo a los muertos. Porque en Root, el término reciclado muchas veces significaba que su fin sería el de sacrificios en algún experimento.